que sigan conmigo al Salmo 88, no sin antes como introducción preguntar, ¿alguna vez usted se ha visto en momentos donde hay oscuridad en su vida? ¿Han pasado por momentos así? Donde han tenido un momento de oscuridad, donde les ha costado ver la salida de alguna situación o circunstancia. De seguro que sí. Y es de esto lo que este salmo nos va a estar hablando. Seguro el autor de este salmo tuvo que vivir, y es seguro porque lo describe, lo que vivió y lo que se dice en el Salmo 23, referente a que el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Dice que por valle de sombras, aunque ande por valle de sombras, ¿qué pasará? No temeré mal alguno. Sin embargo, vamos a ver que el autor de este salmo nos está diciendo lo que él tuvo que ver en ese valle de sombra para él, y nos lo va a describir en este salmo. Así que he titulado este salmo En la oscuridad. Y dice el salmo así. Aquí la versión Reina Valera nos tiene un título que dice Súplica por la liberación de la muerte. Y el título es Cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalad, Masquil de Emán, israelita. Y dice el salmo así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Amén. Bien. Hemos entonces podido leer y darnos cuenta de lo que hay en el corazón de este escritor, de este salmista. De todos los salmos encontrados en ese compendio, en esos que están clasificados como los salmos de lamentación, este es un salmo de los más tristes que hay en él. Y algo que hay en este salterio, y obviamente
representa lo que es la lamentación, el dolor, la tristeza, la angustia en un momento determinado, están incluidos en esta lista de salmos de lamentación, clasificados allí. Y entonces aquí vemos al escritor que está plasmando desde el comienzo, aún desde muy pequeño, desde su juventud, está expresando lo que había en él. Y eso lo podemos observar en el verso 15, cuando dice que aún desde mi juventud, aún hasta la edad mayor que ella se encuentra aquí, ve que ha tenido que pasar por momentos crueles, difíciles y de gran lamento. Algo que podemos ver en otros salmos, y aquellos que son clasificados como salmos de lamento, es que al finalizar sus palabras son de confianza y de alabanza hacia Dios. Eso es algo que se puede ver en estos salmos de lamentación muy seguidamente. Podemos, si me quieren acompañar, salmos anteriores del 83, en el versículo último, en el verso 18, y dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Vemos ahí que finaliza exaltando, siendo que es un salmo que está hablando de una plegaria, haciendo una plegaria y orando a Dios por su ayuda. En el Salmo 84, el verso 12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía, que en ti confía. Salmo que termina con confianza. En el Salmo 85, verso 13: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. También habla de una exaltación a Dios. Y el verso 17 del Salmo 86 dice: haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Vemos entonces aquí que en estos salmos algunos terminan con confianza en Dios y otros con alabanza o exaltación hacia Dios. A diferencia de este Salmo 88, que no termina así. Es un salmo bastante triste, y entre muchos comentaristas y muchos hombres, grandes teólogos, todos están de acuerdo en que es uno de los salmos más tristes en este salterio. Y este salmo, como lo decía, no termina igual a los otros de lamentación. Este ni el Salmo 39 terminan de esa manera, pero sí resalta este salmo en su contenido, que es demasiado triste. Sin embargo, vemos que entre el Salmo 39 y 88 estos dos no terminan de esta manera. También encontramos algo de luz y de esperanza en este Salmo 88, y es que el salmista, en medio del lamento y el dolor en que se encuentra, noten bien, en medio de ese dolor y tristeza que se encuentran, él menciona a Dios como el proveedor de su salvación. Eso es algo que encontramos allí, en medio de este salmo tan triste, que a su vez es esperanzador y alentante para él, como para todo aquel que estemos frente a este salmo. Él lo menciona, que Él es el poseedor de su salvación. También este salmo nos enseña que podemos ser creyentes, que podemos depositar nuestra confianza en Dios como el proveedor de nuestra salvación. También este salmo nos está diciendo que podemos estar orando, que podemos estar haciendo lo correcto, lo debido, y aún así, las cosas o los momentos oscuros pueden venir a nuestra vida. A pesar de que hagamos esto, a pesar de que depositemos nuestra confianza en Dios, a pesar de que hagamos cosas para Él y estemos haciendo lo correcto, lo que a Él le agrada, a pesar también de que podamos aún estar orando. Esto no es algo que nos pueda hacer ajenos a que pasemos por momentos como los que pasó este hombre, y aquí este salmista, este santo hombre. Podemos ver esto, y aún así las cosas en este momento oscuro, aunque hagamos todas esas cosas de nuestra vida, nunca van a cambiar. Algunos momentos así, ¿sí? Ni vamos a ver cómo aclaran ni cómo se pone mejor la situación, a pesar de que hagamos todo esto.
Este es un salmo también que es muy realista. ¿Y por qué este salmo es realista? Podríamos preguntarnos. Porque nos señala una de las diferentes estaciones. Noten bien, una de las diferentes estaciones que tal vez muchos de nosotros, en los cuales debemos parar o transitar con o de la mano de Dios. Por eso es realista, porque nos está señalando alguna de esas estaciones en las cuales en nuestro caminar con Cristo hemos de parar, hemos de estar allí por un momento. Por eso es un salmo realista. ¿Sí? Y algo que debemos tener presente, como lo dice un gran teólogo llamado R.C. Sproul, dice, es que el creyente encuentra consuelo en el sufrimiento y en la resurrección de Cristo. Aunque este salmo es triste, aunque este salmo expresa lo que había y lo que vivió este escritor, este santo hombre, también debemos de tener en cuenta que es de gran ayuda y consuelo, porque el sufrimiento también Dios lo usa para consolarnos. Por eso el sufrimiento está con el creyente, porque allí en medio de ese sufrimiento conocemos a un Dios que consuela, a un Dios que fortalece. Y demás, también podemos ver de que aquí el salmista habla sobre la muerte, pero sabemos que para nosotros la muerte es desesperanzadora. No, para nosotros la muerte es el carruaje que nos va a llevar a estar en la cita con nuestro gran Dios, esa cita tan anhelada. Si no es que el Señor viene primero, ¿verdad? Pero es eso para nosotros, porque seremos y tendremos una resurrección y nuestros cuerpos serán glorificados y no veremos la muerte como lo ven los simples mortales que no tienen su fe ni puesta en Dios, sino en sus ídolos y en sus imágenes según lo que ellos creen que es Dios. Para el creyente sí es esperanzador todo esto. Entonces vamos a comenzar a describir el título. Dice que es un cántico, salmo para los hijos de Coré. Hemos estado hablando constantemente de los hijos de Coré, aquellos encargados de cantar en el templo, encargados también de algunos de las puertas y el servicio allí en el templo, más que todo y precisamente en el cantar, en la adoración a Dios, y es para ellos este salmo. Al músico principal para cantar sobre Mahalat. Mahalat no se sabe bien si es una clase de melodía o si es un instrumento musical. ¿Sí? Lo cierto es que está allí y se dice que tal vez sea y haga referencia a un instrumento musical o a una melodía o una parte, una clase de música especial para acompañar este poema. Y además se nos dice que Masquil, y Masquil es un poema contemplativo o salmo idóneo. Pero dice aquí que este Masquil es de Emán Ezraíta. ¿Y quién es Emán? Emán entonces fue un levita, hijo de Joel, nieto del profeta Samuel y descendiente de Coat. Fue uno de los jefes de canto del templo del reino de David, según el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 33, y versículo 15, y capítulo 15, versículo 17. Tocaba el címbalo, que es un instrumento de cobre. Hay como para describir a este hombre Emán. También vino a ser uno de los mejores músicos de David, según lo describe el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Versículos 41 al 42. Participó también en la dedicación del templo con Salomón. Eso lo describe allí segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Esto para poder entender quiénes están aquí y hacen referencia con este salmo. Ahora, lo que vamos a poder ver y cómo he seleccionado este salmo, vamos a ver la primera parte. La primera parte es una oración por la atención de Dios, que está relacionado con el verso 1 y el verso 2. Una oración por la atención de Dios. Y es entonces como el salmista comienza diciendo: oh Jehová, Dios de mi salvación. Noten
¿Cómo se está refiriendo a Dios? ¿Cómo está elevando su plegaria, su oración? Y dice, oh Jehová, Dios de mi salvación. Él no se lo atribuye a Él mismo, no se lo atribuye a sus beneficios, a su comportamiento, no se lo atribuye a cómo ha vivido, no se atribuye a sus obras, no lo atribuye, sino que lo está atribuyendo a Dios, quien es quien provee la salvación. Por eso dice, oh Dios de mi salvación. Y algo muy especial que continúa diciendo allí es, día y noche clamo delante de ti. Y es que no hay mejor ayuda, no hay mejor amigo, no hay mejor aliado en medio de un momento de angustia y de dolor que la oración. ¿No es verdad? No hay mejor ayuda. No hay mejor, podemos estar rodeados de muchas personas, rodeados de muchas cosas que tal vez nos puedan ayudar muy livianamente a pasar un momento oscuro en nuestra vida. Pero no hay mejor ayuda y aliado y compañero que la oración. Y aquí este hombre está diciendo, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y eso es lo que podemos leer aquí. Las primeras expresiones nos muestran que el salmista está confiado completamente en Dios, porque lo menciona como su Salvador. Y aquí también vemos de cierta manera que él se dirige a Dios y dice que llegue mi oración a tu presencia, que esté allí presente la plegaria de este hombre. Y dice, inclina tu oído a mí. Ahí encontramos entonces una expresión antropomórfica, atribuyéndole a Dios partes del ser humano, como es el oído. Inclina tu oído a mi clamor. Esto lo podemos ver. Y así es que entonces, como constantemente dice que está en oración y comunión, día y noche, con Él, como se describe. Y no solamente lo describe en este primer verso, ustedes me van a acompañar, verso 9, noten lo que dice, te he llamado, en el mismo verso 9 dice, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Aquí vemos una constante, no solamente en este verso primero, sino en el verso 9. Y en el verso 13 también dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Hay algo que está presente allí, en medio de ese momento oscuro, y es la oración, la comunión con Dios. No hay mejor ayuda, no hay mejor aliado, no hay mejor compañero que estar en comunión con Dios. Esto es lo que primero vemos, y como segundo vemos también la condición del salmista, que se nos va a describir desde el Salmo, desde el verso 3 hasta el verso 9, cómo se encontraba. Así que vamos a ver por un momento cómo se encontraba allí, cuál era la condición del salmista. Y el escritor menciona su condición, y lo podemos ver y describir de una manera. ¿Cómo se encuentra? En total oscuridad. Él se encuentra en oscuridad, él no ve la salida. Sin embargo, tiene algo muy especial y esperanzador, que es que su comunión con Dios, su relación con Dios. Aunque él aquí nos va a mostrar, nos va a expresar lo que está viendo. ¿Y qué dice entonces? Dice el verso 3, porque mi alma está hastiada de males. ¿Qué acompañaba al salmista? Según lo vemos aquí, males. Constantemente estaban allí los males, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. El Seol, ¿a dónde y cómo se veía él? ¿Cómo veía él su vida cerca al Seol? A ese lugar de los muertos, que en el Nuevo Testamento se le llama Hades, y también es un sinónimo de este término, que significa Seol, lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se describe como el Hades. ¿Y qué dice entonces? Mi vida está cercana a él, cercana a esto. Y el verso 4 dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. ¿Cómo se veía él? Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Él ya se ve y se considera completamente muerto. Nombra el Seol, lugar de los muertos. Ahora aquí nos está nombrando en este verso 4 el sepulcro.
¿Sí? Ahora, no se sabe con exactitud cuál era la condición de este hombre, porque no se nos describe. No sabemos si está enfermo, si ya está lleno de años y ya su vejez ha demostrado que su cuerpo ya está desgastado, pronto a morir. No se nos describe aquí, pero sin embargo sí nos dice que él ya se considera casi muerto, porque constantemente está nombrando estos lugares. Y noten cómo dice: abandonado entre los muertos, verso 5, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de su mano. Además de eso dice que no solo se ve ya casi muerto, sino que además dice también que se ve como abandonado, y abandonado en un campo de guerra, donde fácilmente se ve la espada que se desvaina, se saca de su vaina, se desvaina y se penetra. Y así se ve él, abandonado entre los muertos, como aquel que son traspasados por la espada. Así se encuentra este hombre allí. Y así él se ve en esa situación, en esa circunstancia. Pero ¿qué más nos dice entonces? ¿Cómo es posible que esté tan cerca la muerte de él? Podríamos decirnos. Y vemos que él ya se considera casi muerto, porque en el verso 10 y al 12 vamos a ver cómo constantemente hace unas preguntas retóricas que hablan de la muerte. Y esto nos enseña algo en este salmo. Y lo que empezamos a ver, cómo él constantemente nombra el Seol, nombra el sepulcro, el Abadón, que también hace relación a este lugar. Y vemos algo especial, y es que él se considera en completa oscuridad. Y algo que nos enseña entonces este salmo en referencia a la oscuridad es lo siguiente. Noten bien, la oscuridad puede ser algo que dura mucho tiempo para el cristiano, para el creyente. Un creyente puede estar en la oscuridad por un buen tiempo. Esto nos enseña este salmo, la oscuridad. La oscuridad puede ser algo que dura mucho tiempo en la vida de un creyente. ¿Por qué? Lo vemos a través de este salmo, desde su juventud aún a la edad mayor que ya se encuentra escribiendo acá. Luego también nos dice: no hay mejor lugar para aprender a conocer de la gracia de Dios que en los tiempos de oscuridad. Si hay tiempos donde más podemos profundizar, donde más podemos sondear la gracia de Dios, es en los tiempos de oscuridad. Aunque nos parezcan difíciles para nosotros, aunque nos cueste estar allí, pero es allí donde más podemos contemplar y conocer la gracia de Dios. Cuando solamente dependemos de su gracia, de su favor, y en nosotros solamente estamos imposibilitados de hacer algo. Y también, como tercer punto, tampoco hay un lugar mejor para convertirse en una persona de fe grandiosa que en tiempos de oscuridad. Esto nos enseña. Y aquí entonces vemos por qué constantemente va a hacer relación el salmista con lo que les decía. En lugar de los muertos, oscuridad y todo esto, sepulcro. Lo seguiremos viendo más adelante. Luego el verso 6 nos dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas. Una vez más, ¿sí lo notan? Una vez más nos señala y nos está describiendo cómo se siente. Ahora ya no es solamente en un sepulcro, en un lugar de los muertos, sino que ahora nos dice que también en lugares profundos y en tinieblas, en oscuridad. También dice: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Y esto lo dice el verso 7, y podemos ver entonces que se describe un atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo? La ira de Dios. Dios se aira, Dios es amor, pero también es ira. Y aquí este salmista dice: sobre mí reposa tu ira. Tal era el momento angustioso de él, tal era la circunstancia y esa estación oscura en su vida que él pensaba. Él describe ese momento como si la ira de Dios estuviese puesta sobre él.
que la ira de Dios puesta sobre un hombre no es capaz de escribir esto. Porque la ira de Dios verdaderamente viene contra aquellos que se oponen a Él. Y ellos sí conocerán verdaderamente la ira de Dios. Mientras un hombre exalte y alabe a Dios y lo vea como proveedor de salvación, nunca verá la ira desatada sobre él. Sin embargo, en el lenguaje del autor, en la circunstancia en que se encontraba, él describe su situación desgarrante como una ira de Dios, oprimiendo su pecho, oprimiendo su cuerpo, oprimiendo su vida. Pero vemos que la ira de Dios, ya por lo que sabemos de la Escritura y lo que hemos podido ver a lo largo de la Escritura, sabemos que es algo insoportable. La ira de Dios viene sobre aquellos que le dan la espalda a Dios y toman su palabra por juego, por burla, que toman su deidad por solamente algo para hacer ganancias deshonestas. Sobre aquellos vendrá la ira de Dios, aquellos que toman el Evangelio y la palabra de Dios para sus propios fines. Y aquí lo vemos entonces, nos dice entonces: sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Y ahí usela, meditar, hacer una pausa en la música, se hace relación a esto. Y el verso 8 dice: has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. ¿Qué nos describe aquí este hombre? En ese momento de oscuridad, ¿cómo se encontraba él? Solo, completamente. Dice: has alejado de mí mis conocidos. Así que por esta razón se podría decir que tal vez era una lepra lo que lo agobiaba, que era lo que en ese tiempo aislaba a una persona de sus amigos, de sus parientes, de sus seres queridos, que era una lepra. Y podemos recordar al siervo Job, a este hombre, quien también tuvo una enfermedad así, y la condición de él, ¿cuál era? Alejado, solo, hasta un momento que llegan algunos de sus amigos, pero llegan a mirarlo y llegan a visitarlo y llegan con palabras no muy sanas, no muy buenas, y con consejos que no eran tan sabios en ese momento para él. Y ahí encontramos entonces, tal era la condición que lo ha alejado de sus conocidos, como lo dice aquí. ¿Y qué pasa? No solamente los aleja, los ha puesto por abominación a ellos. Él era como abominable para ellos. Y dice que está encerrado, o sea, completamente aislado. Nadie tiene acceso a él. Está completamente solo. ¿Y cuántas veces es necesario en nuestra vida que Dios nos deje así? Usted preguntará: pero ¿por qué será necesario que estemos y Dios nos tenga que dejar solos? Dios tenga que apartar a aquellos tal vez que susurran a nuestro oído y dañan nuestra intimidad con Dios, o aquellos que son intrusos en nuestra relación con Dios y nosotros, en los cuales Él se revela a nuestra vida. Y muchas veces es necesario esos tiempos a solas. Muchas veces es necesario que Dios tenga que apartar a muchos de nuestro lado y quedar nosotros completamente a solas, para que Él pueda tener una relación con nosotros cara a cara, donde nosotros no podamos tener excusa ni distracción alguna, ni un susurro absurdo que nos impida conocer y discernir la voz de Dios, que es solo Él hablando a mi alma angustiada y necesitada. Y así se encontraba el salmista, alejado de todos aquellos. Y esto que describía, y al leer yo y pasar por este pasaje y por este verso, describió un momento de mi vida donde al conocerle a Él tuve que estar completamente aislado. Amigos fueron apartados, seres queridos fueron apartados, los corazones de mis padres fueron endurecidos, y gloria a Dios por esos corazones que se endurecieron, que Dios se endureció, porque pude tener ese encuentro con Dios, pude conocer a ese Dios de gracia, de salvación, de favor. Fue gracias a ese momento a solas. Y aún en nuestro transcurrir en Cristo y en nuestro caminar con Él, tal vez volveremos a tener estaciones donde estemos solos, donde aquel que extiende su mano la dejará de extender, para que solamente yo me aferre a la mano de
quién? De Dios. Para que yo pueda entender que solamente su consejo es el que mi alma necesita y que es veraz, que puede cambiar cualquier circunstancia. Cuánta necesidad y cuánto provecho hay en momentos así. Aunque para este hombre, ¿cómo era este momento? Duro. Y hacía parte de su oscuridad. Verso 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Tal serían sus lágrimas, tal sería su lloro, tal sería su angustia, que sus ojos, lo escribe él, enfermaron. Y no sé a cuántos de llorar sus ojos les han dolido. Y aquí él lo describe. Te he llamado, oh Jehová, cada día. Él sigue en comunión con Dios. Cada día te he llamado. Qué mejor amigo, qué mejor aliado que es la oración. Y luego dice, he extendido a ti mis manos. Y esto que nos describe, dependencia de Dios. Cuando aquí el hombre y este escritor nos dice, he extendido a ti mis manos, es dependencia de Él. Es de Él. Muy diferente cuando me aferro a algo. Me puedo aferrar a mis propias fuerzas. Me puedo aferrar a mi propio entendimiento. Me puedo aferrar a mis propias circunstancias o decisiones o conclusiones que pueda yo sacar. Pero aquí Él se extiende, pero no sus manos hacia Él o a lo que Él pueda hacer, sino hacia Dios. Qué hermoso esto. He extendido a ti mis manos. Y encontramos la tercera parte ya de esta oración del verso 10 hasta el verso 18, y que nos anuncia una oración que apela por misericordia. Él está orando, Él nos está describiendo su situación. Y lo vemos del verso 10 al verso 18. Y dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Verso 11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Y vemos en estos tres versos preguntas retóricas. Y vemos en estos tres versos preguntas que a él le inquietan en su alma. ¿Y cuál es la inquietud de su alma y de su corazón? De cómo alabará a aquel que está muerto a Dios en ese lugar. Algo que aquí el autor en su mente, en su vida, en su tiempo, y detenido en esta época, para ellos ¿qué era? Velado. Algo que ya para nosotros, con el Nuevo Testamento, la nueva revelación del Señor, con lo descrito por los apóstoles, podemos entender qué pasa en ese lugar. Pero aquí hasta ese momento el autor solamente podía entender lo que él veía y estaba viviendo en carne propia. Y para él es cuestión de pregunta y de angustia. ¿Cómo será allí la muerte? ¿Habrá tiempo? ¿Cómo adoraremos? Si Él iba a estar allí, ¿se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contado el sepulcro? ¿Serán contadas allí las misericordias de Dios? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Note, lo que a Él le apasionaba, lo que a Él le inquietaba, que si en la muerte aún hay allí en el lugar de los muertos, las maravillas de Dios iban a ser exaltadas, y si la justicia de Dios sería olvidada allí. Son las preguntas que él hace. Verso 13. Y bueno, esto nos puede dejar algo a nosotros de pensamiento. Si este hombre se preocupaba por lo que pasaba allí en la muerte y cómo sería la oración, ¿cuánto más nosotros aprovechar esta vida, lo que estamos viviendo, los días de gracia que nos da, para dedicarla a Él en adoración, para dedicarla a Él en contar sus misericordias y exaltarlas? No solamente sus misericordias, sino también aún para reexaltar las maravillas y la justicia que encontramos en Dios por medio de Jesucristo. Esto debería nosotros también
ser algo que nos esté constantemente haciendo saltar el corazón en esta vida. Porque sabemos que estaremos con el Señor y seremos transformados, pero ¿qué si aprovechamos todo el tiempo? Eso es lo que nos llama a adorar de toda nuestra vida. Desde que usted conoció a Cristo hasta el día en que parta a su presencia o hasta el día que Él venga, lo encuentre a usted adorando, lo encuentre a usted gozándose y exaltándose por las maravillas que Él hace día tras día para con usted y sus misericordias. Verso 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Aún en esa oscuridad, aún en ese valle de sombra que estaba atravesando el salmista, su anhelo era cada día despertar y poderse dirigir a Dios en oración. Pero ¿cuál es a veces nuestro deseo apenas abrimos nuestros ojos? Cumplir con nuestras obligaciones, muy aparte, muy ajenas a lo que tienen que ir primeramente a Dios. Y eso nos muestra aquí. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Algo que el salmista dice en medio de su valle de lágrimas, de oscuridad y de tristeza, dice: sin embargo, siempre estaré delante de ti en la mañana. Verso 14, una pregunta más: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué veía el salmista? ¿Que Dios le daba la espalda? ¿Que Dios le rechazaba su oración? ¿Que Dios tal vez escondía su rostro de él? Como también hay algunas expresiones así en salmos anteriores. ¿Por qué duermes? ¿Por qué te escondes? Y aquí podemos ver de qué manera entonces este salmista piensa que Dios le ha abandonado. Pero como decíamos, cuán aprovechoso y cuán oportuno a veces son esos momentos de oscuridad. Algo que en el evangelio actual, algo que en el cristianismo actual no es aceptable. Y este es un salmo que causa zancadilla a aquellos falsos pastores de la prosperidad, aquellos falsos pastores que hablan de decretar y de que usted no puede pasar por momentos difíciles ni circunstancias angustiosas. Este salmo es una zancadilla a esas doctrinas, porque nos muestra que aquí un santo hombre de Dios puede sufrir y tiene muchas veces que sufrir, pero sin embargo la mano misericordiosa de Dios va con él, y eso lo podemos ver. Lastimosamente muchos hoy enseñan sobre que cómo es posible que usted va a padecer. Venga a Cristo y su vida va a ser cambiada, va a ser transformada, usted va a ser prosperado, su enfermedad va a ser quitada. ¿Y cuántos hoy en día son frustrados y vuelven atrás por falsas enseñanzas como esas? Pero aquí está este salmo derribando toda falsa doctrina de estos falsos maestros. Y entonces el salmista se ve de esta manera. Sin embargo, Dios está allí presente. Aún aunque él pensara así, él a él iba cada mañana. Él a él exaltaba y alzaba sus manos. Verso 15: yo estoy afligido y menesteroso. Miren su condición: yo estoy afligido y necesitado. Y cuando habla de menesteroso es alguien que no puede proveerse a sí mismo. Es escaso, aún en lo suficiente para vivir. Y así se describe él: yo estoy afligido y menesteroso. Y noten desde cuándo, no dicen desde días atrás, meses atrás, años atrás, sino que dice aún de su propia juventud. Vaya prueba, ¿verdad? Y a veces nosotros pasamos por un lapso de meses, de semanas, de momentos de oscuridad y se nos hace una eternidad, ¿verdad? Imagínense este hombre desde su juventud. ¿Cómo no iba a pensar que la ira de Dios estaba sobre él? ¿Cómo no iba a pensar que Dios se había olvidado de él? ¿Cómo no iba a pensar que ya estaba a punto de morir? ¿Cómo no iba a pensar que ya toda ilusión y esperanza se había perdido? Desde muy temprano comenzó a ser afligido, desde su juventud. Y dice: desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, he estado inquietado, he estado temeroso
He estado sigiloso, quiere decir esta palabra, inquietado, y ahí podemos ver entonces de qué manera se encontraba este salmista. Luego el verso 16, sobre mí han pasado tus iras. Una vez más, la ira de Dios, aún en medio de tanto tiempo pensaba él que estaba en él. Y me oprimen tus terrores. Lo más fuerte de Dios, él pensaba que lo estaban asediando, pero no era así. No era así. Dice, me han rodeado como aguas continuamente. ¿Cómo se veía él? Supremamente y totalmente sumergido en lo más profundo de la angustia. Aún me han cercado. Él se sentía rodeado, se sentía completamente hundido, y dice que aún estaba cercado por todos los dolores y por todos los quebrantos, por todos los sufrimientos, por todo aquello que le pudiera él acoger. Y el verso 18, y este salmo termina así: has alejado de mí al amigo y al compañero. Él sabía que si había una distancia entre él y otros, ¿de quién venía? De Dios. De Dios. Y yo digo, ¿de Dios viene algo que no sea provechoso para nosotros? Todo lo que viene de Dios es provechoso. Aún aunque nos parezca que estemos solos y alejados, por algo es. Y Dios lo sabe, porque su voluntad es buena y es perfecta y agradable. Y Él dice, has alejado de mí al amigo y al compañero. Porque muchas veces aquel que consideramos amigo y compañero, ¿qué pasa? No lo es. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahí está, lo tiene que alejar. Y dice aquí, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Otra versión dice, y has colocado a las tinieblas como mi amigo, como mis compañeros. Pero sin embargo vemos cómo termina este salmo. Y vemos cómo el último verso sigue haciendo relación y señalando y apuntando hacia la oscuridad, hacia esos momentos oscuros, hacia esa estación donde ningún creyente quisiera pasar. Pero sin embargo, él debe pasar. Unos por largo tiempo, otros por menos, pero es necesario pasar. Del cual también la misma palabra dice, y el mismo Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso no lo podemos memorizar y cada vez recitar allí en Juan 16:33. De qué manera, aunque nos parezca algo en lo cual no queremos transitar, es necesario allí. ¿Y cuántos hoy caen en prisión? ¿Cuántos hoy caen en lazo engañoso por tratar de evitar el atravesar por momentos oscuros? Por no esperar y como decía el salmista, extender las manos a Dios en momentos así. Muchos quieren evitar ese momento y caen en lazo del enemigo, del diablo. Pero cuando pasamos aún en valle de sombras, como dice el Salmo 23, debemos estar seguros y confiados que aún Dios nos ayudará a salir de ese lugar. Porque si Él es quien nos lleva, fiel es Él para sacarnos y ayudarnos a salir de ese lugar y soportar aún allí en medio de esa situación. Bien, eso es algo que nos enseña este hombre, este santo hombre de Dios en medio de este salmo, y lo cual podemos ver que no termina alentador, no termina en alabanza a Dios, pero sí vemos algo claro, que en medio de esa circunstancia oscura, él estaba aferrado a Dios, porque a él habla. Este salmo no fue hablando con nosotros, fue hablando con su Dios, con nuestro Dios. Que así sea en nosotros. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios, amado Señor, damos gracias, Padre, por este salmo, catalogado uno de los salmos más tristes de este salterio, si no el más triste, pero donde podemos aprender, Padre, que nosotros también, como creyentes, o todo hombre,
que tema a ti, que sirva, eleve a ti una plegaria, o tal vez, bendito Señor, haga muchas cosas para ti, no está excepto de pasar por estos lugares. No es ajeno también de poder pasar por un momento de oscuridad. Pero sabemos, bendito y glorioso Dios, que mientras estemos contigo, somos fortalecidos, somos alentados a poder pasar por un momento como este. Gracias, bendito Señor, por tus palabras. Gracias por lo realista que es, porque es verdadera, porque tu palabra es inerrante, infalible, y podemos estar seguros y confiados que todo consejo que aquí hay, bendito Señor, es provechoso para nuestras vidas. Ayúdanos a que si hay algún hermano, familiar o aún nosotros pasamos por momentos o estén pasando por momentos así como este, no dejemos de recordar las palabras de este hombre, de levantar sus manos hacia ti, de estar constantemente en oración a ti, de en la mañana, aún en el primer abrir de nuestros ojos, nuestro deseo sea estar ante ti, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Señor, por esta noche y por tu palabra y por la alianza de tu Santo Espíritu que nos da luz para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.